Bueno, nos encontramos esta tarde de julio con don Enrique Curi, conocido por todos nosotros, por todos los visitantes de nuestra página, digamos, y la gente vinculada al derecho penal, para tener una conversación tal vez un poco distinta a las demás que tenemos en la web y con la cual se inicia, digamos, un ciclo a través del cual nosotros queremos acercar a todos los estudiantes de Derecho y a los profesionales que no han tenido la oportunidad a la persona de Enrique Curi, para que no solamente tengan el recuerdo de su libro, de sus opiniones, a la hora de aproximarse a alguna materia del derecho penal, sino que también puedan darle una lectura a ese material a través de haber conocido un poquito más de cerca a quien la escribe. Nuestra idea con esto es rendir un pequeño homenaje a los que son nuestros maestros, aquellos con los que nos formamos y sobre cuya aporte, digamos, se cimienta lo que son las bases de nuestro derecho penal, de nuestra dogmática penal chilena contemporánea. Entonces, en primer lugar, agradecerle el que haya aceptado esta invitación y bueno, preguntarle en primer lugar cómo se encuentra hoy día don Enrique Curi, y luego vamos a tratar de hacer un recorrido a través de su historia. Me encuentro muy bien, un poco acalorado por la calefacción, ¿no? Es bastante. Perfecto, además las luces y la cámara algo aporta. Yo quería partir, don Enrique, pidiéndole que nos cuente un poco sobre los orígenes de Enrique Curi y el derecho penal. Cómo nace su vocación, dónde se forma. La idea acá es que usted sea el que cuenta, digamos. Yo voy a tratar de hablar lo menos posible. ¿Quiénes son sus influencias? ¿De quién recibe la idea de partir y dedicar su vida, digamos, al derecho penal, etcétera? Entonces, le quería pedir si nos puede ahondar un poco en ese contenido en primer lugar. Bueno, yo estudié Derecho un poco tarde, a causa de que había tenido problemas económicos para estudiar antes, y además de que era flojo. Así es, efectivamente. Sí. Anduve pateando piedras durante un tiempo. Pero no voy a entrar en ese aspecto de mi vida. Ingresé a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, entre otras razones porque precisamente me era más posible que entrar a la Católica, que era la otra universidad con que podía entrar en ese país. Y mi profesor de Derecho Penal fue Álvaro Buster. Yo tenía un hábito curioso, la mayor parte de mis compañeros solían visitar las clases de distintos profesores de un cierto ramo antes de tomar la decisión de inscribirse con uno. Yo me informaba previamente acerca de la posición, de los distintos caracteres de los profesores, y luego tomaba uno y nunca más iba a ver a los, y nunca iba a ver, nunca más, sino nunca iba a ver a los otros. Así que yo fui alumno de Álvaro Buster y creo que había sido una elección espléndida, porque Álvaro era un gran maestro, era un profesor absolutamente sobresaliente. Yo solía graficarlo diciendo que Álvaro tenía algo de actriz de su hermana Carmen y algo de bailarín de su hermano Patricio. Él, cuando entraba a hacer la clase, tomaba postura de comédie française, con las manos así, y en verdad hablaba como si hubiera sido un actor de la comédie française. Era un gran profesor, además era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy brillante, era de los que barría a los alumnos hacia adentro. O sea, creo que el mejor ejemplo es el de mi memoria. Cuando yo intenté hacer mi memoria de prueba, yo necesitaba por mí misma o apuros económicos hacer la memoria temprano. Y me acerqué, antes me había acercado a hablar con el profesor de Derecho Civil, no había sido muy exitosa mi incursión en el Derecho Civil.
Y de pronto en una clase se habló del delito continuado, y a mí me interesó el delito continuado, y al terminar la clase le pregunté a Bunster si a él le parecía que podía ser tema de una memoria. Yo estaba en tercer año, y Bunster me dijo: mire, lea usted el primer capítulo de la memoria de este niño Echeverri, que es muy inteligente, y su memoria se refiere a otra cosa, me dijo, se refiere al concurso aparente de delitos, pero en el primer capítulo él habla del delito continuado, entre otros temas de concurso. Vea ese capítulo, vea en Carrara el primer tomo, más o menos a la altura de tal página, y vea en Soler el primer tomo, más o menos a la altura de tal página. Y luego venga a hablar conmigo y tráigame una esquemita, y yo voy a hablar con mi señora y le voy a decir que usted va a ir a mi biblioteca para irse informando y trabajando. Obviamente yo terminé en penalista, porque con un profesor que está disponible así para recibirlo a uno. Álvaro tenía muchos defectos, y en verdad mucha gente no lo quiere, pero como maestro era un maestro absolutamente sobresaliente, fuera de lo común. Yo comencé a estudiar Derecho Penal para hacer mi memoria, y me fui entusiasmando, y de pronto se me abrió la posibilidad de hacer clases en la Universidad Católica. Una situación inesperada, porque yo había estudiado en el Instituto Luis Campino, que funcionaba donde ahora está el centro de extensión de la Católica. Por consiguiente, yo estaba muy vinculado a la Católica y muy familiarizado con ella, a pesar de que no había podido estudiar en ella. Y entonces, cuando súbitamente se me abrió esta posibilidad, primero de ser ayudante por unos pocos meses, porque al cabo de muy poco tiempo comencé a hacer clases, eso, o sea, las facilidades que me dio la Católica para incorporarme a la academia, y las facilidades que me había dado Álvaro para estudiar e interesarme en los problemas de derecho penal, fueron fundamentales en mi orientación hacia el derecho penal. Ahora, a eso contribuyó además el que por aquellos años funcionaba el Instituto de Ciencias Penales con un enorme entusiasmo, contaba con recursos muy extraordinarios, porque Eduardo Novoa, que era su presidente, había conseguido que se le dieran al instituto para su financiamiento los productos de los remates de las cosas decomisadas que no eran reclamadas por las víctimas de los delitos o por los autores de los delitos. Y con ese producto de los remates, el instituto contaba con un financiamiento espléndido que le permitía traer a profesores europeos. Vinieron Maurach, Kaufmann, una serie de otros. La primera visita de Klaus Roxin, yo creo que data de aquella época, era todavía joven Roxin. Entonces, el entusiasmo de uno en el contacto con estos hombres, que nos percatábamos de que eran extraordinarios, porque realmente eran extraordinarios. Alfredo Echeverri me dijo un día, hablando acerca de los descubrimientos que yo hacía en el Tratado de Maurach, me dijo: pero ¿qué quieres tú? Si nosotros somos unos abogados metidos a profesores, y estos son juristas de verdad, ¿no? Y esa posibilidad de tener este contacto con esos juristas de verdad fue muy excepcional y muy extraordinaria. Y se debió, y aquí hay que hacer una mención especial de Eduardo, se debió a Eduardo Novoa. Eduardo Novoa me acogió a mí en el Instituto de Ciencias Penales. No era un hombre fácil de carácter, pero acogió a este muchacho joven, que además le llevaba la contra, que peleaba con él en materias doctrinarias, ¿no? Me acogió, sin embargo, y
incluso en alguna medida me distinguió, porque cuando se trató de polemizar, el chileno con que polemizó fui yo. Y polemizó conmigo y con los argentinos, con Bacigalupo y con Zaffaroni, lo cual obviamente a uno lo situaba en una posición ventajosa, porque Noboa era la gran figura, una de las grandes figuras del derecho penal chileno también. De tal modo que se dio un conjunto de factores que ayudaron a mi formación y al desarrollo de una vocación que me fue despertada por Eduardo, por Álvaro fundamentalmente. Usted en esa época se incorpora a lo que hoy día claramente identificamos como una generación, si bien se configura desde varias líneas, donde son fundamentales evidentemente Álvaro Bunster y Eduardo Noboa con sus características, pero dentro de esa generación que toma varios años, digamos, que va probablemente desde Juan Bustos, Sergio Yáñez, hasta casi Carlos Kinsemiller y saliendo con Jorge Mera probablemente. En esa generación ustedes tienen la posibilidad, efectivamente, gracias al alero del Instituto de Ciencias Penales, de cultivar el interés y de nutrirlo con experiencias como las que usted propone. Ahora, y eso evidentemente también genera lazos muy fuertes entre todos, pero usted tiene una particular relación con uno de los miembros de esa generación, y lo ha mencionado de hecho 2 o 3 veces, el profesor Alfredo Echeverry. ¿Cómo se estrecha ¿Tiene algo que ver el derecho penal en esa amistad? Bueno, tiene que ver, evidentemente. Nosotros nos conocimos porque los dos teníamos que ver con el derecho penal. Alfredo era muy poquito mayor que yo. Alfredo yo creo que tiene 1 o 2 años más que yo. Pero cuando yo comencé a estudiar, él ya había comenzado a hacer clases. Porque, como le conté, yo fui flojo y entré tarde a estudiar. De manera que él estaba haciendo clases, creo, no estoy muy seguro si estaba haciendo clases ya en la de Chile, pero creo que había comenzado a hacer clases en la Católica, porque Alfredo se inició también en la Católica. Ahora, la relación nuestra se traba sobre todo porque se desarrolló mucho la revista de Ciencias Penales, y se desarrolló, y Eduardo Noboa fue muy consciente de que para mantener una revista era necesario mantener un cuerpo de redactores estable, y nombró director de la revista Alfredo y lo autorizó para formar un grupo de redactores estables, incluso remunerados, modestamente, pero remunerados, para que hubiera un sentimiento de obligación para cumplir las tareas que se nos encomendaban. Yo formé parte de ese grupo, estaba Armando Uribe, yo, a Sergio Yáñez, Jaime Vivanco, Sergio Politov, no recuerdo. Francisco Grisolía ya. Francisco Grisolía, que era secretario del instituto. Estábamos todos estos, yo me debo saltar algunos nombres. Y se comenzó a estrechar una relación con Alfredo, porque teníamos muchas cosas en común, ciertas visiones de las cosas en común. Además, nosotros éramos católicos, los dos. Y hubo un momento cuando se me presentó a mí la posibilidad de comenzar a hacer clases en la Universidad Católica. Se produjo también un incidente muy desagradable en la Universidad Católica que culminó con la salida de Alfredo. Y en ese momento, sin que yo lo supiera, sin que yo supiera que lo que se me estaba ofreciendo implicaba la salida de Alfredo, el decano de la facultad, don Pedro Lira, me pidió que asumiera yo un curso. Yo no tenía no sabía que era el curso de Alfredo.
o mejor dicho, en realidad lo sabía, pero me dijeron que Alfredo iba a dejar de hacer clases en la Católica. Y después me enteré con mucha sorpresa de que Alfredo no sabía de que él iba a dejar de hacer clases. Y entonces yo en ese momento le dije a Alfredo que en esas circunstancias yo tampoco iba a hacer clases. Y Alfredo me dijo que no, que él me pedía que yo asumiera el curso que él iba a dejar y que él iba a ir personalmente a presentarme al curso. Todo este incidente generó entre nosotros una amistad muy estrecha, porque fue muy generoso de parte de Alfredo toda esta actitud. Y iba a tener él iba a dar muestras de generosidad en otros aspectos. Bueno, y hemos llegado a ser, como usted bien dice, muy amigos en realidad. Alfredo fue en el terreno de estas confidencias así personales. A Alfredo yo le pedí finalmente que fuera el padrino de bautizo de mi hija menor, la Luz María, que usted conoce. Y me acuerdo que cuando hablé con él le expliqué que yo no podía pedirle que fueran padrinos él y su señora de la Luz María, porque mi mujer había contraído un compromiso previo con una ex compañera de colegio de ella, ¿no? Y Alfredo me hizo una observación muy simpática, me dijo: de modo que me quieres decir que me vas a ofrecer un compadrazgo a mí, pero que no se lo puedes ofrecer a la Elenita. Es una cosa muy sorprendente, porque la Elenita es simpática y siempre ocurre que es a ella la que le ofrecen estas cosas. Como yo soy antipático, a mí no me ofrece nunca nadie estas cosas. Eso muestra el grado de confianza en que habíamos llegado a tener, porque obviamente esta confesión de antipatía era muy especial. Desde ese entonces siempre se ha mantenido una actitud de muy estrecha amistad. Alfredo no ha dejado nunca de estar presente, especialmente en la vida de mi hija Luz María. Él me dijo cuando en esa oportunidad definitiva él fue el padrino de la Luz María, y me dijo: mira, tú de los estudios de la Luz María no te preocupes nunca, si te pasa algo a ti, yo me voy a hacer cargo de que ella termine su carrera universitaria. O sea, somos un par de amigos muy unidos, y en que Alfredo ha mostrado una generosidad muy grande siempre. O sea, es muy especial la relación con él, muy personal. El mundo académico está lleno de egos, dicen por ahí, y ustedes sustentan posiciones que en buena medida, con el tiempo, sobre todo, se han ido distanciando. ¿Eso nunca fue un tema entre ustedes? La verdad, porque además, esa generación tuvo bastante altura de mira, digamos, para todas sus discusiones, no obstante lo cual siempre hubo algunos resquemores, pero en este caso... Yo diría que no solo esa generación, es una característica de los penalistas chilenos. Cuando se habló de la redacción de un código penal tipo para Latinoamérica, conseguir que los argentinos pudieran constituir una comisión homogénea era una cosa prácticamente imposible, porque Soler no se saludaba con Jiménez, y Jiménez no podía ver a la plaza. Aquí en Chile, la comisión chilena funcionaba como si la hubieran enceitado, como una bicicleta que la han armado. Éramos particularmente unidos, siempre lo fuimos. Obviamente alguna vez hubo diferencias doctrinarias hemos tenido siempre, pero nunca fueron óbices para que pudiéramos mantener nuestras amistades. Como usted muy bien dice, Alfredo y yo tenemos posiciones doctrinarias que son en muchos aspectos bastante enfrentadas. Eso en nuestra relación personal no se ha tocado nunca. Y tampoco en nuestra relación académica. O sea,
Alfredo podía aceptar que yo me hiciera cargo de su curso aun cuando supiera que mi sistema era completamente distinto del de él y que yo por lo tanto le iba a modificar el punto de vista a sus alumnos. Nunca nos enfrentamos por ese tipo de cosas realmente. Y eso no lo tuvimos solo con Alfredo, eso lo tuvimos con Lucho Ortiz, con Sergio Politov, con qué sé yo, y la generación que nos precedió, Eduardo Novoa, Álvaro Bunster, Miguel Schweitzer. Después ocurrieron cosas políticas infelices que distanciaron a la gente porque obviamente sucedieron cosas muy graves, ¿no? Pero los que nos habíamos mantenido unidos seguimos siendo unidos. Sergio Politov y yo habíamos estado en posiciones divergentes en el periodo de los años 70-73. Después de eso se olvidaron las divergencias, solamente estábamos preocupados de que él, gracias a Dios, había estado a salvo en el momento en que ocurrieron las cosas, y claro, quedó fuera del país, pero no le pasó nada. Y también pudimos de alguna manera contribuir, de alguna manera no muy próxima, a que saliera del país sin que le pasara nada a Juan Bustos. Y la verdad es que esa generación fuimos muy amigos. Eso queda y probablemente transmite. Yo le quiero tocar dos puntos que se extraen de todo lo que usted ha señalado, y tengo que hacerlo de manera sucesiva, así que sin olvidar la continuidad de su carrera académica ya formal a partir de la incorporación a la Católica. Quería volver un poquito más atrás, porque usted en su primer comentario menciona, y tiene que ver, con los orígenes más bien de sus posiciones ideológicas en cuanto a nuestra dogmática, porque usted, a fin de cuentas, más allá de la vinculación que tenía Sergio Yáñez y Juan Bustos con el mundo finalista generada por su salida al extranjero, usted, a fin de cuentas, es el que en la dogmática chilena incorpora el finalismo. Y le escuché también dos referencias al Tratado de Maurras, casi romántica, en su primera exposición, que me permiten vincularlo directamente con lo que es su origen en este mundo del finalismo. Todos sabemos que más o menos un poquito antes de esa época es cuando aparecen las grandes traducciones de los aportes del finalismo, y el lugar que ocupa el Tratado de Maurras en eso. No sé si me puede comentar un poquitito, porque en ese punto, más allá de los que habían salido, de los que se quedan trabajando de derecho penal chileno, usted toma de manera decidida un camino que es completamente distinto a los demás que están a su lado, sí, incluyendo otros que salieron, como Sergio Politov, como el mismo Luis Ortiz, ambos en Roma, creo que los dos en Roma, pero ambos en Italia, y eso plantea también un punto diferencial que a usted permite asignarle un camino más propio. ¿Cómo se produce ese acercamiento al mundo del finalismo de Belsen? Sí, yo también en eso tiene que ver Bunster. Bunster me regaló él tenía 2 ejemplares de un pequeño librito que se llamaba La teoría de la acción finalista, que era una traducción de Carlos Fontán Balestra para 2 artículos de Belsen. Ese es mi primer contacto con el finalismo. Yo encontré que la defensa que hacía Belsen de sus puntos de vista ahí era extraordinariamente brillante. Y ya en ese momento me vinculé al pensamiento finalista sin tomar una decidida posición, porque era un mocoso, estaba en 4º año, 5º año de la carrera. Pero después de eso aparece la traducción del Maurras. La verdad es que nosotros nos habíamos formado mucho en la traducción que había hecho José Antonio Rodríguez Muñoz de Messier. Pero cuando aparece el Maurras, que es probablemente, yo diría que la traducción de Maurras aparece casi entre el Tratado de Metzger y el libro de estudio de Metzger. O sea, son muy contemporáneos. Y aparece más o menos en el mismo formato del libro de Metzger, con esas 2 volúmenes, con notas de pie de página de derecho español, por Córdoba Roa.
Maurach era un gran jurista. Welzel era un gran filósofo del derecho. En realidad él fue un penalista notabilísimo, pero más allá de ser un penalista notabilísimo, fue un filósofo del derecho. Y fue curioso, porque él tuvo éxito como penalista y no tuvo éxito como filósofo. Welzel logró que gran parte de su sistemática se convirtiera en dominante. En cambio, no logró que sus puntos de vista filosóficos se convirtieran en dominantes. Yo mismo he tendido a irlos abandonando con el correr del tiempo. Yo fui un finalista ortodoxo, diría hasta la última edición en 2 tomos de mi derecho penal de la editorial jurídica. Ya el libro publicado por la editorial de la Católica va perdiendo la fisonomía ortodoxa finalista que tenía antes, y la nueva edición que espero tener terminada para fines de año francamente se va a alejar de esa posición. Pero claro, he conservado la relación con las estructuras básicas. Maurach fue muy influyente en mi formación. Yo diría que mi primero tanteo en las orientaciones para el estudio de la teoría del delito están más próximas a Maurach que a Welzel. Usted escribe las orientaciones, y retomo con su carrera académica, en un periodo en que no está muy firme en la Católica, si no me equivoco. No, lo que pasa es otra cosa. Yo estaba muy firme en la Católica. De hecho, en ese momento a mí se me produce lo que se llamaba entonces un surmenage. Tuve un problema de acceso a trabajo, tenía estudio con Francisco Bulner, Ripamonte, trabajábamos mucho en la oficina y tenía el trabajo en la universidad, entonces se me complicó mucho la vida y tuve un estrés hoy día, lo que entonces se llamaba surmenage, lo que se llama estrés, que me fui muy bien tratado por el doctor Manuel Fernando Quintana, fallecido prematuramente. Me acuerdo siempre de él porque además con él hicimos un curso sobre psicopatía y derecho penal muy interesante, porque era un curso absolutamente interdisciplinario, un médico con un abogado. Bueno, y en ese momento se me ofreció una posibilidad de ir a hacer clases a la universidad, lo que entonces era la Universidad de Chile de Valparaíso, y hoy día es la Universidad de Valparaíso. Y yo esta idea, es decir, agobiado como estaba por mi depresión y qué sé yo, vi la ida a Valparaíso como un paraíso. Eso era la maravilla. A mayor abundamiento porque mi mujer era de Valparaíso, entonces yo pensaba que ella iba a estar feliz de volver allá y de estar cerca de su mamá. Me equivoqué muchísimo, yo me fui feliz, mi mujer no se acostumbró nunca de vuelta a Valparaíso, añoraba Santiago siempre, donde había hecho muy buenas amistades. Y estuve haciendo clases durante 2 años. Y muy curioso, esos 2 años significa que hice un solo curso completo, de parte general y parte especial. Yo me acuerdo de los nombres de la mayor parte, o de una gran parte de la gente de ese curso. Es decir, tuve alumnos tan destacados como Héctor Soto, como Juan Balich, destacado en otras cosas. Héctor Soto es destacado como periodista, más que como Juan Balich, que también fue destacado como periodista, que sé, como Hugo Bertoluto, una cantidad de gente a la cual recuerdo mucho y quiero mucho. Hernán Santelices, que es notario aquí en Santiago. Ahora, mi ida a Valparaíso no es que tuviera yo problemas con la Universidad Católica, muy por el contrario, la Universidad Católica hizo un esfuerzo muy grande porque yo me quedara. Incluso se me dijo, no se me dijo, se me ofreció directamente, seriamente, la dirección de la Escuela de Derecho, que la había dejado recién Guillermo Pumpin. Guillermo Pumpin se había ido y me pidieron que yo me quedara como director de la escuela.
Y yo, la sola idea de asumir esa responsabilidad me parecía abrumador. Más estresante aún. Más estresante. Y entonces les agradecí mucho a don Pedro Lira. Era rector de la Universidad Monseñor Silva Santiago, estamos hablando de tiempos muy lejanos. Monseñor Silva Santiago me dijo, cuando le fui a comunicar que me iba, me dijo, mire, en la Universidad Católica la condición de profesor imprime Estado, así que usted va a seguir siendo profesor de la universidad donde quiera que se vaya. Bueno, y yo me fui con la decisión de quedarme a vivir en Valparaíso, pero por una parte mi mujer no se acostumbraba, por otra parte de pronto llegaron allá a mi casa en Valparaíso Jaime Guzmán Errázuriz, que era presidente de la FEUC, y Sergio Gutiérrez Irarrázaval, que era el presidente del Centro de Derecho, y me pidieron que me volviera a Santiago para ser el presidente de la Comisión de Reforma de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y ya a esas alturas, 2 años después, habiendo sido debidamente tratado por el doctor Quintán, la nostalgia por la Universidad Católica me ganó y terminé volviendo en octubre de 1968 me vine a Santiago, de vuelta. Y antes de retomar con la Católica, porque ahí se le abre también un mundo que usted ya lo empieza a comprometer en lo que es la gestión universitaria y que termina como secretario general dentro de la Universidad Católica. Pero antes de que nos cuente un poco de su vinculación con la gestión universitaria, en esa época se termina orientaciones en alguna medida, ¿no? No, las orientaciones se terminan y se imprimen en Valparaíso. En su estancia en Valparaíso. Yo probablemente, yo no lo recuerdo ya, pero quizá había comenzado el libro en Santiago. Y probablemente lo abandoné cuando se me produjo el estrés. Cuando llegué a Valparaíso, una de mis entretenciones, me acuerdo, en el escritorio que había sido de mi suegro, que había fallecido, me dediqué a terminar ese libro y se publicó por Edeval, que es la editorial de la Universidad de Valparaíso. Eso explica también, en cierta manera, por qué fue la Universidad de Valparaíso la que me dio el doctorado honoris causa en primer lugar, ¿no? Porque ella me recordaba como su profesor. Y tiene que haber dejado una buena huella, todo lo que estuvimos en esa ceremonia, y el solo hecho de que con 2 años se materialice, tiempo después, digamos, hace poco, un doctorado honoris causa también deja una marca. Claro, un buen curso, una producción además que es muy definitoria, el primer texto finalista propiamente chileno. Claro, yo no fui profesor de Agustín Esquella, pero fui muy cercano a Agustín, y Agustín fue muy cercano a mí cuando era todavía jovencito, que estaba haciendo su memoria, y yo lo apoyé, lo acompañé, escribíamos juntos en el diario, qué sé yo. Y entonces Agustín llegó a ser rector de la universidad, porque de modo que yo quedé muy vinculado a la universidad, y en alguna medida se me reconoce cierta formación de gente pegada a la universidad. Y parece que esa huella queda. Y cuénteme, usted hasta este momento siempre había ejercido, según nos acaba de comentar, yo no lo había mencionado, pero ese ejercicio a partir de su vuelta a Santiago empieza a decaer un poco, se empieza a dedicar más tiempo a lo que es la actividad propiamente. A ver, yo en varias oportunidades tomé decisiones categóricas de dedicarme por entero a la academia y abandonar la actividad profesional. Casi siempre fracasaron mis buenos propósitos en ese sentido, porque sucedía que a pocos días de tomar esta decisión aparecía alguien que venía a pedirme mi defensa profesional, y entonces resurgía la actividad. Cuando en un momento determinado había decidido francamente que ya no iba a tener más actividad profesional, hubo un grupo del cual formaba Ramón Luco, que fue gran amigo mío en la Universidad Católica,
que de pronto formó un estudio y me invitaron a formar parte de él. También de nuevo me arrastró un poco la amistad con esta gente. Siempre reaccioné mucho a amistades, ¿no? Yo estuve muy cerca de Pancho Bulnes cuando Pancho Bulnes era el secretario general de la universidad. Yo iba a terminar en secretario general de la universidad. Fuimos muy amigos con Pancho, lo habíamos sido desde que éramos muchachitos, en realidad. Ahora veo a Felipe, que yo lo veía correr en el jardín chiquitito, convertido en ministro de Justicia, ministro de Educación. Bueno, en gran medida me arrastraron mis amistades a muchas de mis actividades y me mantuvieron vinculado a la profesión. Pero evidentemente mi actividad profesional se distanció más cuando ya comencé a tomar responsabilidades en la universidad. Yo tengo 2 etapas de asunción de responsabilidades en la universidad. Una primera que se produce entre los años 70 y 73, cuando Alfredo Echeverri llega en calidad de vicerrector académico, a pedido de Fernando Castillo, y me pide a mí que sea el director general de la vicerrectoría académica, o sea, el segundo de a bordo de la vicerrectoría académica. En el hecho me correspondió mucho ser el subrogante de Alfredo, porque Alfredo a su vez tuvo que subrogar mucho a Fernando, que estaba enfermo en aquella época, estuvo bastante delicado. Yo formé parte de la rectoría en ese periodo. Se suponía el vínculo de Alfredo con la derecha, precisamente porque yo era amigo de Francisco Bulnes, era amigo y curiosamente el vínculo de Alfredo con la izquierda era Pedro Morandé Kurt. Es decir, con el correr de los años nos íbamos a cruzar. Pedro Morandé iba a ir hacia la extrema derecha y yo me iba a ir a una posición, no de izquierda, pero bastante distante de lo que pasó después. Bueno, vino el 73, ¿no? Cuando vino el 73 y se intervino la universidad, llegó como de rector delegado a la universidad Jorge Suet. Y Jorge Suet habló conmigo y me pidió que yo me quedara como vicerrector académico. Alfredo ya se había ido. Y yo le dije, yo le pido al rector que me deje irme a mi facultad. He tenido 3 años muy difíciles. Quisiera irme a estudiar, hacer lo que es lo mío. Y no quisiera asumir de nuevo una responsabilidad. Además, yo sabía que el vicerrector académico era el que iba a tener que echar gente. Yo no tenía ningún deseo de hacer ese papel. Y entonces nos fuimos. Pepe Salaqueta y yo. Pepe Salaqueta había reemplazado a Pedro Morandé cuando Pedro Morandé se fue de director de sociología, y estábamos los dos a cargo un poco de la vicerrectoría. Y yo bueno, y Pepe Salaqueta, por supuesto, tampoco tenía ganas de echar gente, o sea que nos fuimos en ese momento de la rectoría. Más tarde, Francisco Pancho Bulnes, cuando él se fue de la Secretaría General, y Suet le preguntó que a quién le sugeriría a él que para designar a secretario general, Francisco Bulnes le dijo Enrique Curi, y Suet le dijo para que me diga de nuevo que no ese señor, y nunca me ofreció ser de nuevo secretario general. Yo no iba a ser secretario general de la universidad, sino muchos años más tarde, cuando asumió, después que asumió, al cabo terminado el primer periodo de rectoría de Juan de Dios Real. ¿Y en cuánto tiempo permanece usted ahí en la Secretaría General? Creo que 9 años, no he sacado nunca exactamente la cuenta. Yo llegué en junio del año 1990, yo creo, y me quedé hasta
hasta enero del 98, no, 8 años. 8 años. 8 años. En ese periodo intermedio, aproximadamente 10-15 años, usted se dedica inicialmente a temas específicos, en lo que se refiere ya a su tarea académica, más allá de la permanencia de la docencia. Tentativa y delito frustrado me parece que es de esa época, ¿no? Es del año 75, la tentativa y delito frustrado. ¿Y por qué le interesó esa área? Eso es bien curioso lo que pasó. De nuevo tiene que ver Bunster. Resulta que Bunster nos comenzaba a formar como ayudantes y nos tiraba a los leones porque nos mandaba a hacer clases. Y entonces me dijo un día, usted sería tan bueno de hacerme las clases sobre intercrímenes en el curso porque resulta que no tengo quien me haga las clases sobre intercrímenes. Y yo hice las clases sobre el intercrímenes. Y bueno, lo que voy a decir es poco humilde, pero fue así, ¿no? Resulta que hice las clases y para sorpresa mía, cuando terminé, hubo un aplauso cerrado en el curso. Yo descubrí mi vocación pedagógica en ese momento. Y además quedé capturado por la tentativa y el delito frustrado, por el intercrimen, porque durante bastante tiempo mi persona se identificaba con la tentativa y el delito frustrado. Cada vez que se me pedía dar una conferencia o ir a algún lugar a hacer una clase, la clase era sobre la tentativa y el delito frustrado, porque se suponía que yo era el que sabía una enormidad sobre tentativa, lo cual era mentira, no sabía una enormidad sobre... Son temas muy difíciles, usted lo sabe también como yo. Bueno, pero finalmente como que decidí que iba a terminar con esta historia de la tentativa y del delito frustrado, y la mejor manera de terminar era escribir el libro, porque así decía lo que tenía que decir y ya no me molestaban más. Me molestaban con el delito continuado y con el que había sido mi memoria de prueba, y con la tentativa y el delito frustrado constantemente. Llegaba a Buenos Aires yo y aparecía Enrique Bacigalupo, que estaba organizando un grupo para hacer algo parecido al Instituto de Ciencias Penales en Buenos Aires. Me pedían que hablara sobre el desistimiento en la tentativa. Y Sebastián Soler me llamaba para decir que había ido a la conferencia y que no estaba de acuerdo con lo que había dicho yo. O sea, la tentativa y el delito frustrado era una cierta pesadilla, y la manera de operarme de ella fue escribir ese libro. Ahora, ahí hay una serie de contenidos que aparentemente calan muy profundo en lo que son sus convicciones, porque como todo, y eso habla contrario a la modestia que usted aludía, usted es de las personas que ha ido revisando y que permanentemente da cuenta de haber revisado sus posiciones de manera muy transparente y muy académica, además muy clara, muy notoria y muy transparente. En tentativa hay uno de los puntos que usted lo distinguen, que es el tratamiento particular de la tentativa inidónea que usted propone, en que hasta donde yo entiendo mantenemos una misma línea, supongo, a pesar de todas esas continuas revisiones. Claro, yo sigo pensando que en realidad la cuestión de la idoneidad o inidoneidad de la tentativa de enjuiciarse ex ante. Un criterio que curiosamente Maurras rechazaba. Maurras en su tiempo, cuando hablamos de ese asunto, me dijo, yo, eso creo que es una posición muy útil para determinar el peligro concreto, ¿no? Pero no lo encuentro, no creo que sea la solución. El problema con bueno, él era finalista ortodoxo y él enfrentaba el problema de la tentativa de una manera completamente distinta. O sea, él era partidario de sancionar la tentativa inidónea, mientras que yo tengo una posición un poco más matizada ahí, que es la de hacer un enjuiciamiento ex ante, ¿no? Esa es la posición que he mantenido siempre. Sí, y no hay ningún otro elemento que le haya llevado a revisarla de manera particular. No, más bien le diría que me ha pasado un poco a la inversa. Hay hoy día una serie de cosas que yo enjuicio ex ante, por ejemplo, la realidad de la agresión en la legítima defensa, o la realidad del peligro en el estado de necesidad. O sea,
los criterios fundamentales de las causales de justificación tiendo ahora a enjuiciarlos ex ante también. En esta parte tal vez vamos a hacer un poco más pesada la conversación, pero tiene que ver con contenido, y como no tenemos tanto tiempo para el detalle, eso tiene que ver con su variación en el tratamiento del error, a fin de cuentas, respecto a cómo, porque se trata de situaciones en las cuales usted ha dado posiciones, algunas se mantienen, digamos, recientemente. Bueno, yo derivé hacia la teoría de la culpabilidad moderada en materia de error de provisión, ¿no? Y claro, hay alguna relación entre ambas cosas, pero yo diría que mi desplazamiento hacia la teoría de la culpabilidad moderada obedece más a la influencia de Roxin, ¿verdad? Y ¿sabe de quién? De Rushka. Me ha influido mucho Rushka en esa materia. Sáqueme una duda, ¿y tendrá algo que ver también su paso por el mundo de la práctica mirado desde otro lado? Porque usted deja la Secretaría General para incorporarse a la Corte Suprema de nuestro país, en esa primera generación de externos, de profesores expertos externos que se incorporan en base a mérito, digamos, a la Corte Suprema. Y usted tiene ahí o marca claramente una línea en lo que es el tratamiento del error de prohibición en nuestro medio. Y muchos han atribuido un poco sus actuales concepciones a esa experiencia. Algunos dicen, incluso por ahí, que usted evaluó si le iban a aguantar meter la atenuante de la que hablaba en el manual en la misma sala, y vio que era mejor seguir un camino relativamente oblicuo para arribar a un tratamiento que fuera más razonable en una situación que claramente se vinculaba al error de prohibición. Sentencia que retoma, que usted redacta, digamos, y que retoma lo que era una línea que estaba relativamente suspendida de principios de los 70, sin más referentes en nuestro medio. El mundo de lo práctico, ¿cuánto le nutren sus concepciones actuales el mirar desde los estrados, desde el otro lado de los estrados del mundo de lo práctico? No cabe duda. Uno no puede pasar por la Corte Suprema y decir no me influyó nada, pues me resbaló por encima. Yo la influí a ella y ella no me influyó a mí nada, ¿no? Y eso sería de una presuntuosidad sin precedentes, ¿no? No, evidentemente yo pongo entre paréntesis mis convicciones académicas, al tener que enfrentarlas, que contrastarlas con lo que era la realidad del día a día práctico, ¿no? Sobre todo tratándose de cuestiones como el error de prohibición, donde evidentemente yo fui muy influyente en la Corte. La Corte cuando yo saco el primer fallo sobre error de prohibición se divide 3-2. En el segundo fallo, que es el de Salamanca, funciona 4-1, pero uno de los ministros de la mayoría defiende una posición distinta de la mía. Y cuando sale el fallo de Rengo, me parece, del hurto, del automóvil, ese fallo es 5-0. O sea, ya estaba instalada la cosa en ese momento. Ahora, ahí yo creo haber tenido una influencia grande, pero mi variación de criterio también tiene que haber visto algo con la realidad, ¿no? La realidad de ese individuo que había vendido el auto y no sabía que lo había vendido, me parecía tan lamentable, porque llegó condenado por un hurto y no tenía ni auto, ya no tenía el auto y no le habían dado el precio, que me parecía que era absurdo condenarlo por un delito doloso con una pena atenuada. De repente sentí que era verdad esto de que se trataba de un ciudadano, al fin de cuentas, leal al derecho, cuya posición era coincidente con la de la voluntad del ordenamiento. Y por eso es que me incliné hacia la posición de la culpabilidad moderada, ¿no? O sea, esto se nutre un poco recíprocamente. Yo creo haber hecho algunos aportes académicos a la Corte y pienso que la Corte me hizo muchos aportes
prácticos a mí. Perdone la pregunta, con esto voy a cerrar el periodo de la Corte, a lo mejor no le va a gustar la pregunta, pero ya que tengo confianza con usted, ¿alguna vez lo pasó mal en el choque de esos dos mundos? Usted, solito, así, tengo una situación que no puedo resolver como se tiene que resolver. No, ¿sabe? No me pasó nunca eso. Hubo algunas veces que quedé en minoría, pero lo tomé con mucha serenidad, porque eran unas posiciones mías un poco especiales. Entonces, pero por mi carácter, yo nunca planteaba estas cosas en la Corte como si fueran... Yo tuve claro desde el primer día que llegué que había algo que no podía hacer y que era absurdo que hiciera. Yo no podía llegar dictando cátedra. Yo tenía que entender que estaba frente a hombres que habían hecho toda su carrera, que a lo mejor no tenían la formación académica que yo tenía, pero eran hombres que habían tenido una práctica judicial de la que yo carecía. Entonces, por tendencia, por carácter, por modo de ser, yo siempre planteé mis puntos de vista diciendo: ¿qué les parece a usted si nos bajamos así? La expresión bajarse en la Corte quiere decir si resolvemos de esta manera, si argumentamos de este modo. ¿Qué les parece si nos bajamos de esta manera? Ministros que eran muy difíciles, como Guillermo Nava, llegaron a ser muy amigos míos, y me escuchaban con respeto porque yo los trataba con respeto a ellos. Entonces, de esa manera, yo nunca tuve una situación en que me dije, como otro de mis colegas, no voy a decir a quién, que un día Guillermo Nava le dijo: mira, este es un tribunal colegiado, yo tengo un punto de vista distinto del tuyo, tenme respeto, no me fuerces, no me empujes. Eso a mí no me pasó nunca, porque yo a Guillermo le decía: bueno, Guillermo, yo pienso de esta manera, ¿qué te parece a ti? No creo, Enrique. Bueno, si no crees, eres dueño y señor de no creer que ese sea el punto de vista correcto, y fallábamos diferentes los dos. Yo estaba en la minoría, él estaba en la mayoría, o yo estaba en la mayoría y él estaba en la minoría, como pasó en los fallos del error de prohibición. Y nunca pasó nada, fuimos muy amigos siempre. Eso depende un poco del modo de ser de uno. ¿Y el resto de las funciones que implica ser un ministro de la Corte Suprema, que tienen que ver con administración, con orgánica, etcétera? Un desastre. Eso era un desastre. A mí el viernes, que era el día de los plenos, sencillamente me agotaba. Yo constantemente sostuve la tesis de que la Corte Suprema debía desembarazarse de los problemas administrativos y debía concentrarse en los problemas jurisdiccionales. No me cabía duda de que el presidente tenía que afrontar cuestiones administrativas imposibles, que quien está al frente de un tribunal de esa naturaleza no lo haga, pero me parecía absurdo que tuviéramos los 21, pasara por la mañana el viernes a veces 20 minutos discutiendo la sanción que le íbamos a imponer al oficial primero del juzgado de Quinchimalí, que llegaba tarde los días lunes sin una excusa válida. ¿Cómo podía estar el tribunal más importante de la República perdiendo el tiempo en establecer? Era una cosa que me sulfuraba realmente. Una de las razones por las que me fui a la Corte es porque preveía a tiempo que me iba a tocar ser el presidente. Porque ocurría que yo iba a ser, al comenzar el año en que yo cumpliera 75 años, yo iba a ser el más antiguo. Porque Ricardo Gálvez, que era más antiguo que yo, manifestó que él no sería presidente por una razón muy entendible. A ellos que eran miembros, que venían del Poder Judicial, ellos tenían derecho a una indemnización por año de servicio que era bastante cuantiosa, y si no se iban
al cumplir los 75 años, perdían el derecho a esa indemnización. Entonces él no estaba dispuesto a hacer eso porque implicaba un forado económico muy importante. Yo no tenía ningún derecho, y entonces yo no iba a poder dar la disculpa que estaba dando él. Cuando me vinieran a decir, te toca a ti ser el presidente, y yo sabía que personas como Milton Huica, como qué sé yo, como Sergio Muñoz, etcétera, todos me querían mucho y iban a querer votar por mí, ¿no? Entonces, ser presidente de la Corte era una cosa que me espantaba, me horrorizaba, aparte que yo sabía que mi señora se iba a ir de la casa si a mí me elegían presidente. Es una presión muy fuerte, una presión muy fuerte. Usted tiene, si nos damos cuenta en este pequeño repaso, hemos ido viendo las distintas perspectivas de las cuales ha ido acompañando el desarrollo de su actividad docente y académica en general. A esta altura, si bien no hemos tenido tiempo de repasarlo entero, Orientaciones se transformó en un manual no solo reimpreso, sino que ya, si no me equivoco, a esta altura ya vamos a una tercera edición, cuando usted deja la Corte, o cuarta ya. No, en este momento, claro que algunas son reimpresiones, está en la novena. Las ediciones las veces que ha habido un cambio de contenido son como 4 o 5. Exactamente, exactamente. Y me falta que usted nos pueda alcanzar a contar un poco de otros dos ámbitos, digamos, que más bien lo incorporan en lo que es no el análisis del derecho penal que existe o el que podemos aplicar, sino el que queremos que exista. Ustedes, a pesar de ser una generación que probablemente es la más potente que ha tenido nuestro país, todavía no tienen código, y eso se repite, se dice muy bien en un artículo en que Jean-Pierre Matou hace muy poco tiempo analiza lo que es el desarrollo histórico de nuestra reciente generación de penalistas. Pero han habido varios intentos. En el último, más formal, que inician ustedes mismos, digamos, con una petición expresa al Ministerio de Justicia, a usted le corresponde incluso la tarea de ser presidente del denominado Foro Penal, que se organiza a principios de la década del 2000. ¿Qué recuerda de esa época o qué nos puede comentar de lo que es su participación en esa tarea? Bueno, usted te tocó ver un poco qué es lo que pasaba, digamos, yo participé con mucho entusiasmo en eso. Tuve las mismas dudas que tuvo Alfredo, de Alfredo Echeverri, sobre la viabilidad de hacer un código completo, y yo, no sé si habló usted conmigo, entre otras, pero sobre la conveniencia tal vez de hacer una parte general primero y dejar la parte especial para más adelante, porque yo creía que iba a haber más dificultades políticas en la parte especial que en la parte general, y creía que una reforma de la parte general iba a contribuir mucho al ayornamiento del código. Pero en fin, seguí con mucho entusiasmo trabajando, a diferencia de lo que hizo Alfredo, que se fue nomás del proyecto. Y conté con el apoyo de Lucho Ortiz, de Mario Garrido y a todos ustedes. Pero cuando le entregué el código a Ricardo Lago, que había sido mi compañero de curso, me acuerdo que alguna vez me comentó eso. Él siempre me decía, hacía el comentario, se quedaba con todas las coloradas del curso, y yo le dije, tonte, quedaste con la única presidencia de la República que había disponible. Pero pasó una cosa muy divertida. Un día que siendo presidente, él fue a mi casa a comer. Yo le tenía la lista del curso. ¿El curso original de ustedes? El curso, a nosotros, me la había dado Máximo Pacheco, que había sido profesor de nosotros en Introducción al Estudio del Derecho. Tenía la lista del curso y le dije, sabes, yo siempre te he dicho que tú te quedaste con la única presidencia de la República que había disponible para el curso, y él estaba equivocado. Yo me digo, ¿cómo así? Sí, le dije, mira aquí, en el número tanto, Lago, Escobar, Don Ricardo, y en el número tanto, Pinochet, Ugarte, Don Augusto. No te puedo creer, me dijo, pero no lo puedo creer. Así es, pues. ¿No te acuerdas que había un mayor Pinochet en el curso? No, sí, ese era Pinochet. No me digas, esa parte no la... No, claro. Se reía muchísimo, Ricardo, nos reímos mucho con el cuento. Por supuesto, Pinochet estuvo un año nomás en la escuela de Derecho. Introducción al estudio del Derecho se hace en primer año, ¿no?
Pero yo me acordaba después que nos había conseguido para la despedida de quintos años, porque siempre los alumnos de primer año despedíamos a los de quinto, nos había conseguido un orfeón, una banda militar, que fue allá a la escuela de Grillo y todo lo que yo no sé por qué comencé a hablarle de esto. Cuando le entregó el proyecto cuando le entregué el proyecto a presidente Ricardo, yo sabía que eso no tenía ningún porvenir, pero Ricardo se estaba yendo. En el año 2005, por lo tanto, se iba a ir. A menos que el nuevo ministro de Justicia fuera el mismo Lucho Bate o alguien parecido. No, el código no iba a caminar, yo ya lo vería cuando designaron al ministro que designaron. No que había la menor duda, a pesar de que Juan Antonio Gómez se llama, José Antonio. El senador José Antonio. Él había sido un gran impulsor del proyecto en el momento en que le tocó iniciar el trabajo del Foro Penal. Yo no veía que el nuevo ministro, que venía de la misma tienda, fuera a tener mucho interés en el código, y no lo tuvo, y nadie tuvo más interés en el código, y ahí quedó durmiendo. Ahora, yo trabajé con mucho entusiasmo, agradecí mucho la colaboración que me prestó muchísima gente, pienso en la Giovanna Esquia, en usted, en cómo se llama, gente como Juan Domingo, como estos que iban y perdían tiempo. Ahora, cuando designaron ministro de Justicia Felipe, claro, yo tenía una llegada por la puerta de atrás donde Felipe, porque para Felipe yo era un señor al que cuando era chiquitito le había dicho tío, ahora ya no me decía tío, pero un personaje que había sido muy amigo de su padre. Entonces yo tenía una confianza con él que no tiene mucha gente. Y conversamos con él sobre la posibilidad de aprobar una parte general. Y discutimos el asunto en el directorio del Instituto de Ciencias Penales, y yo le mandé la parte general al ministro, y él me respondió, y él estuvo interesado. Pero claro, en ese momento se le precipitó el problema de la cárcel de San Miguel, y todas las otras cosas, y tenía además, él estaba muy embarcado en la reforma del Código de Procedimiento Civil, de modo que yo ponía una esperanza limitada en lo que él fuera a hacer, a pesar de que a él le gustaba la idea. Me dijo, si ustedes me proporcionan esto y me dan las razones por las cuales piensan que sería bueno aprobar una parte general y dejar pendiente la parte especial, etcétera, yo estaría dispuesto si veo que hay espacio político para discutir la cosa, ¿no? Bueno, ahora me lo cambiaron. Va a haber que tocar la puerta de nuevo. No creo que yo al colega Rivera, la verdad no sé si lo conozco, probablemente sí, pero no tengo ninguna familiaridad con él, tal vez Alfredo, que es el presidente del instituto. Habrá que verlo, pero no es la única actividad, y con esto yo quiero ir completando, porque se refiere a su última incursión, no es la única actividad en la cual usted se ha acercado al plano legislativo. Más bien incluso uno podría identificarlo con más directamente con otros textos que hoy día son ley, y me gustaría que me contara un poquitito de eso. Básicamente uno piensa en la incidencia, digamos, de los delitos de lesa humanidad en su tipificación nacional, y con mucho mayor razón con la regulación de nuestro estado de necesidad. Eso fue algo que me solicitó el subsecretario Rivera, ¿no? Pero a pedido de José Antonio Vera Gallo. Yo José Antonio lo conocí. José Antonio es más joven, bastante más joven que yo, en la universidad era estudiante cuando yo era profesor. Es de la Católica, de veras. Es de la Católica, claro. Y estuvo mucho metido con la reforma, entonces tuvimos mucho contacto. Y bueno, un poco por iniciativa de José Antonio, Edgardo Rivera me pidió que yo asesorara una comisión destinada a redactar esa ley. La idea era
A ver, la derecha, Chile había concurrido a aprobar el Estatuto de Roma, y luego no lo había ratificado y habían pasado 11 años prácticamente sin que se ratificara. Entonces, había una sensación, parecía que la presidenta había percibido que el ingreso a la OCDE era en alguna medida obstaculizado por esta situación, y que no sé, mentiría si dijera que advertía algún indicio en ese sentido, pero quizá el Tribunal de la Haya veía con una ligera molestia esto de que no se ratificara el Tratado de Roma, ¿no? Y por razones obvias nosotros queríamos estar bien con el Tribunal. Bueno, y entonces el gobierno me pidió que yo hiciera... la derecha había manifestado que ella estaba dispuesta a aprobar una reforma constitucional, porque el problema que había ahí, usted lo recuerda, ¿no? Era que cuando llegó el momento de la ratificación del Estatuto de Roma, hubo un requerimiento al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional establecer una judicatura, reconocer una jurisdicción. Reconocer una jurisdicción que era extranjera, que era ajena al país, extraterritorial, y que por lo tanto para poder ratificar el estatuto era necesaria una reforma constitucional. Entonces los partidos de oposición de ese momento, que eran los partidos de derecha, decían: nosotros estamos dispuestos a una reforma constitucional, pero siempre y cuando primero se tipifiquen los delitos en Chile. El motivo por el cual querían que se tipificaran los delitos en Chile era porque el Estatuto de Roma tiene una cláusula de subsidiariedad, en virtud de la cual la competencia de la Corte Penal Internacional solo se hace efectiva si las personas no han sido juzgadas en Chile. Entonces era muy importante, para que esa cláusula de subsidiariedad funcionara y nadie fuera a parar a la Corte de la Haya, tener tipificados los delitos para poder sancionar a la persona en Chile. Ese era el punto, en el fondo. Y había alguna serie de cuestiones bastante complicadas de tipo político ahí, como por ejemplo la retroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley que está declarada en el Estatuto de Roma, que en realidad las normas sobre delitos internacionales son normas que no operan solo respecto de hechos ocurridos con posterioridad a su ratificación por los países, está de todas maneras abierta en algunos aspectos, debido a la jurisprudencia constante de la Corte Suprema en orden a considerar permanente el delito de secuestro. Ahora, el delito de secuestro eran pelos de la cola, el problema era el delito de desaparición forzada de personas, porque la desaparición forzada de personas consiste en que desaparece la persona y cuando le van a preguntar a la gente del gobierno dice que no saben. Entonces, el delito es sumamente permanente, porque sigue cometiéndose mientras no dicen dónde está la persona, y no se puede decir lo que dicen a propósito del secuestro, pero ¿cómo los vamos a tener secuestrados hasta ahora? O sea, desapareció la persona y mientras no cuenten a dónde está, el delito se sigue cometiendo. Entonces era un problema, el delito de desaparición forzada de personas era un problema muy serio por la cuestión de la permanencia. De modo que todas esas cosas implicaban arreglos políticos, mantener una atmósfera. La Pamela Pereira, que fue mi alumna muchos años, me quiere mucho, dice que si no hubiera sido por mi carácter y mi modo de ser, no se habría aprobado nunca el famoso ley
Yo creo que esa fue mi contribución mayor, porque yo diría que en el aspecto propiamente académico y legislativo, la mayor contribución le hicieron Claudio Troncoso, la Pamela, las personas que concurrieron por el Ministerio de Justicia, la Nelly Salvo, sí, todos ellos contribuyeron mucho a la formulación del proyecto. Yo tuve mucho que ver con el famoso artículo sobre la irretroactividad de la ley, y donde no voy a entrar en era una cosa muy enredada, digamos, ¿no? El senador Larraín dijo en definitiva, bueno, que lo redacte el profesor Curi, pues si él sabe cómo hacerlo para que nos dé satisfacción a todos. Y yo tuve que hacer una redacción muy alambicada que tiene esa disposición. ¿Y el estado de necesidad, don Enrique, muy brevemente? ¿Cómo llegamos a eso? El estado de necesidad es una chiripa. Yo supe que a mí me invitaron a expresar mi opinión en la comisión mixta que se constituyó luego de que la Cámara de Diputados aprobó una serie de artículos que el Senado rechazó. Entonces tuvo que constituirse la comisión mixta en la ley del femicidio. Yo, para serle honesto, no tenía ningún interés en la ley del femicidio, porque encontraba una ley puramente simbólica, una lecera, porque al final lo único que se hizo fue ponerle femicidio al delito. Nombre a la parte especial. No, nada más, cuenta que es una cosa que no tenía ninguna importancia. Pero me llamó por teléfono uno de los secretarios de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, y me dijo que la María Antonieta Sá estaba muy interesada en la introducción de una modificación en el artículo 10, número 9, que era una forma de acercarse al estado de necesidad, pero muy rudimentaria. Entonces, ya esto a mí me interesó, ese punto me interesó, así que fui. Estaba Juan Domingo Acosta junto conmigo, y bueno, abreviando, yo le ofrecí a la comisión en un momento determinado un proyecto, porque yo dije, yo entiendo el interés de la Cámara de Diputados, pero también entiendo que el Senado haya rechazado lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, porque lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es un poco demasiado crudo. Esto hay que formalizarlo de una manera más cuidadosa. Yo he preparado este proyecto para ayudarlos a ustedes, y lo preparé, les dije, sobre la base del Código Penal suizo. La presidenta de la comisión, que era la sociedad Alvear, dijo, yo estoy muy agradecida con el profesor Curi, pero yo no sé si le podemos cambiar la fisonomía al Código Penal. Y Hernán Larraín, que fue mi alumno, le dijo, por supuesto, pues si para eso somos los legisladores, para cambiarle la fisonomía a las leyes. Y a mí este proyecto que trae Enrique Curi me parece aceptable, lo mismo dijo Chadwick, Pina, Patricio Walker, que había sido mi alumno en Diego Portales. Hubo una cierta oposición de un diputado, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero en lo demás la comisión hizo suyo el proyecto que yo llevaba prácticamente con un voto en contra, con un solo voto en contra, y una observación de Andrés Chadwick. En mi proyecto original, el artículo 11, el artículo 10, número 11, que es donde quedó el estado de necesidad, tenía tres circunstancias, tres requisitos. Y Andrés dijo, mire, a mí me complica un poco el que de repente una mujer a la cual el marido le va a dar de cachetar, agarra una pistola y le zampe 5 balazos. Entonces, Hernán Larraín le dijo, pero no, si eso no va a pasar, porque aquí dice que no hay otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo, así que esto soluciona el problema. Pero yo me vine a Santiago ese día, dándole vuelta a la observación de Andrés, y dije, él tiene razón. En verdad puede ocurrir que la mujer no tenga otra manera de defenderse de las cachetadas que un revólver que anda trayendo en la cartera.
Bueno, en esas circunstancias parece razonable pedirle que se aguante las cachetadas, pero no que le zampe 5 balazos al marido. Y entonces introduje el numeral tercero, que dice que siempre que el daño que se causa no sea sustancialmente superior al que se evita. Cuando llevé ese numeral, Andrés dijo, sí, con esto yo también concurro, no hay problema. Y así salió. Y así se fue a la Cámara, y se aprobó, entiendo que por unanimidad en las dos salas. En las dos salas, completa por unanimidad. Sí. Bueno, es evidente que de la versión que usted nos dice que va a salir reeditada del derecho penal de Enrique Curi, vamos a tener un capítulo con bastante particularidad de quien es en buena medida autor. Y no sé si le puedo tirar la lengua un poco y preguntarle qué otras cosas podemos esperar de esta nueva reedición a nivel de tema. Bueno, yo he ampliado el tratamiento de la imputación objetiva. He tratado varios criterios más que antes no trataba, el criterio de imputación objetiva. En el hecho trato la imputación objetiva de manera bastante general para lo que son los términos chilenos. La culpabilidad la he tratado mucho, bueno, la antijuridicidad en general la he tratado mucho, porque yo he hecho 2 cursos profundizados sobre la antijuridicidad y tengo mucha conciencia de que la antijuridicidad en el libro está tratada de manera muy rudimentaria, o sea que la verdad es que me he preocupado bastante. Además que se daba la coyuntura de que había que tratar el estado de necesidad justificante con mayores, más pormenores ahora, y en una cosa distinta. Y yo creo que quedó derogado tácitamente el día número 7. A mí me lo dijo en un momento Juan Domingo Acosta, me dijo, pero Enrique, con esto el número 7 no sirve para nada, el número 7, ¿para qué va a quedar el número 7? Le dije, cállese la boca, que se entera la chula y nos va a echar para afuera los dos, porque ya se había asustado con lo de meter el artículo, el número 11, se nos iba a asustar horriblemente si hablábamos de derogar el 7. Entonces, bueno, todo eso se amplió. He ampliado un poco la legítima defensa, he ampliado el estado de necesidad. Voy a ver, en este momento estoy en el estado de necesidad, voy a ver si amplío un poco las otras justificantes que se tratan, que son unas pocas nomás, porque creo que vamos a ver las otras justificantes, no se puede ni mencionar. Y en la culpabilidad también se van a producir modificaciones, porque he estudiado bastante este último tiempo la culpabilidad para hacer este curso de profundizado que voy a iniciar el martes próximo en la universidad, así que ahí van a introducir. Yo creo que la participación va a quedar tal cual estaba. Tiene reelaboración reciente, además. Es la última parte que es muy reciente. Y yo creo que también voy a introducir, al contrario de lo que estoy haciendo con la justificante, voy a aliviar un poco el tratamiento de la tentativa, donde realmente he metido hay capítulos enteros del libro. Entonces creo que eso hay que aliviarlo un poco, porque está excesivamente tratado. Y no es para el tratamiento que deba darse en un libro de estudio. Perfecto. Yo quería terminar, primero agradeciéndole su tiempo, el que haya compartido con nosotros. Sabe que en la Universidad de Talca nuestra también tiene su casa, digamos, y nos acompaña en el magíster y en alguna otra actividad. Vamos a tener un seminario también en particular sobre precisamente el estado de necesidad. Pero yo quería no terminar sin antes hacer un comentario. Bueno, yo, como varios otros, tuvimos nuestros cursos de licenciatura con usted, y usted hablaba un poco de esa capacidad de incentivo de Álvaro Unster. Y la verdad que varios de los que fuimos formados por usted en la licenciatura sentimos ese mismo llamado, precisamente a propósito de sus clases. Sus clases solían terminar, además, después del segundo año, con un aplauso muy similar al que usted mencionó después de ese curso de tentativa, y yo quería mencionarlo, porque evidentemente, como no estamos frente a una clase, no es algo que se pueda percibir, pero sí creo que se puede percibir mucho el aspecto humano
y de su perfil conciliador y bastante cercano. Eso quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, incluso de tomar vocación a propósito de su enseñanza de derecho penal, sentimos gratamente la necesidad también de transmitirlo al resto, y no solamente la idea que está detrás de un texto escrito. No voy a mencionar nombres de quienes nos hemos formado, porque siempre se me va a quedar alguien fuera y no quiero realizar omisiones que puedan ser complejas, digamos, o al menos injustas. Pero sí quiero destacar, digamos, que lo que usted está dejando en el derecho penal chileno no es solamente la introducción del finalismo, no es solamente uno de nuestros manuales de síntesis con el que se termina y se inicia un siglo, sino que también mucha gente que, si bien no hemos seguido el mismo camino de las orientaciones sistemáticas, estamos metidos en esto por culpa suya. Así que darle las gracias por la entrevista, y bueno, no sé si usted quiere hacer alguna referencia final para la gente que nos escucha ahora y que también lo va a ver en los años que siguen. Yo creo que he hablado mucho, es suficiente. Perfecto, bueno, Enrique, muchas gracias nuevamente. Hasta luego.